¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra edición de Frecuencia TV Noticias. Soy Fernando Inocente y estamos transmitiendo de Lima, Perú. Estados Unidos, debate presidencial 2024. Trump y Biden protagonizaron un duelo de altas tensiones. En una noche cargada de tensiones y momentos decisivos, el expresidente Donald Trump y el actual presidente Biden se enfrentaron en un acalorado debate presidencial realizado en la Universidad de Belmont. Este encuentro captó la atención de millones de estadounidenses que están interesados en las visiones de los candidatos para el futuro del país. Trump, quien busca recuperar la Casa Blanca, centró sus ataques en varios frentes críticos duramente la gestión económica de Biden, señalando sus políticas han generado una inflación descontrolada en el mercado laboral, argumentando que las medidas de estímulo y gastos públicos de Biden se han sido contraproducentes. Biden, por su parte, defendió sus logros, destacando la creación de millones de empleo y una economía en recuperación tras los estragos de la pandemia. Subrayó la importancia de sus planes de inversión en infraestructura, energías renovables, enfatizando en estas iniciativas no solo que impulsan el crecimiento económico, sino también que abordarán las crisis climáticas. El manejo de la pandemia del COVID-19 fue otro tema candente. Trump acusó a Biden de imponer restricciones innecesarias y criticó al mandatario las vacunas respectivas. Biden respondió que sus decisiones se basaron en la ciencia y que las vacunas han salvado innumerables vidas, permitiendo una vuelta más segura a la normalidad. La inmigración también fue un punto de discordia. Trump arremetió contra la política de fronteras de Biden, afirmando que ha llevado a cabo un incremento en la inmigración ilegal y ha exacerbado problemas como el tráfico de drogas y personas. Biden replicó que su administración está trabajando en una reforma migratoria integral que promueva la seguridad fronteriza y ofrezca un camino a la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados. En política exterior, las críticas de Trump se centraron en la retirada de Afganistán, que calificó como desastre absoluto que debilitó la posición de Estados Unidos en el mundo. Biden defendió su decisión argumentando que era necesario poner fin a una guerra interminable y dirigir sus recursos hacia amenazas más actuales como la competencia estratégica entre China y Rusia. La seguridad y el crimen en el país fue otro tema discutido. Trump acusó a Biden de permitir un aumento de índices de criminalidad debido a las políticas de reforma policial y falta de apoyo a la fuerza del orden. Cabe decir que algo evidenciado fue la poca capacidad de Biden para defenderse y plantear una postura eficiente ante Trump, teniendo problemas para organizar sus objetivos en el debate. Con las elecciones a un solo mes, Trump como Biden intensifican sus campañas para convencer a los votantes indecisos y asegurar su lugar en la Casa Blanca, que es la fecha de las elecciones de noviembre 24. Por otro lado, el fenómeno Milei y el avance de la derecha en Europa marcan tendencia en la política global. El ascenso meteorológico de Javier Milei, economista y político argentino, ha dejado una marca indeleble en la política contemporánea. Milei, conocido por su estilo incendiario y sus posturas libertarias, ha captado la atención en una amplia base de votantes descontentos en su estatus, y su éxito ha influido notablemente en el panorama político, inspirado a numerosos candidatos en América Latina y más allá de adoptar sus posturas similares. Milei, quien saltó a la fama en su vehemente crítica a la casta política y su defensa del libre mercado, ha demostrado una figura polarizada, sus discursos cargados, retórica, anti-establishment y propuestas radicales como la eliminación del Banco Central y la reducción drástica del gasto público. También ha recordado profundamente en diversos países de América Latina, candidatos han comenzado a emular sus tácticas y adoptar sus propuestas buscando captar el apoyo de un electorado cada vez más frustrado con las soluciones tradicionales, Y también la influencia de Milei se ha extendido en naciones como Brasil, Chile y México, donde políticos de derecha
y libertarios han encontrado en su discurso una fuente de inspiración para sus propias campañas. Paralelamente, Europa está experimentando un notable avance en la derecha en países como Italia, Francia y España. Partidos de derecha y extrema derecha han ganado terreno, capitalizando el descontento popular como temas como inmigración, la economía, la identidad nacional. En Italia, Giorgia, mientras que Francia, Marine Le Pen continúa fortaleciendo su posición en el escenario político con su partido. El fenómeno no se detiene en Alemania, Alternativa para Alemania, en este caso se ha mantenido un apoyo constante, mientras que en España Vox se ha consolidado como una fuerza significativa en el Parlamento. Estos partidos, aunque diversos en sus plataformas, comparten un enfoque en la política nacionalista, anti-inmigración y un rechazo en las estructuras para poder tradicionales en la Unión Europea. Los expertos señalan que el avance de la derecha, tanto en Europa como en América Latina, refleja una reacción a las crisis económicas, la migración y su percepción en la pérdida de identidad y control nacional. La influencia, las figuras como Milei y los movimientos europeos de derecha subrayan un cambio significativo en el panorama público global, donde la insatisfacción con el estatus que está llevando el replanteamiento radical de la política y liderazgos tradicionales. Con esta elección crucial en el horizonte en varios países, el impacto de estas tendencias será determinante. En el futuro político, numerosas naciones, los votantes que nunca parecen dispuestos a apostar por opciones que prometen un cambio radical, marcando así una nueva era política global. Vamos a la siguiente noticia. Terror y represión en Venezuela, políticos bajo amenaza en el régimen de Maduro. En Venezuela, la atmósfera política se ha vuelto cada vez más asfixiante a medida que el régimen de Nicolás Maduro intensifica la represión contra los opositores y cualquier disidencia. Los políticos que se atreven a desafiar al gobierno enfrentan un clima de miedo y hostigamiento constante, con arrestos arbitrarios, amenazas y violencias por parte de la estrategia del gobierno para mantener su control. Desde que asumió el poder en el 2013, Maduro ha enfrentado una creciente oposición interna y una profunda crisis económica que ha devastado la calidad de vida a los venezolanos. En respuesta a su gobierno, ha adoptado tácticas cada vez más autoritarias para silenciar a sus críticos. La Asamblea Nacional, dominada por la oposición de la elección 2015, ha sido un blanco constante. Muchos de sus miembros han sido encarcelados, forzando el auxilio o despojando a su inmunidad parlamentaria. Recientemente, el arresto de la figura prominente de la oposición ha subrayado la peligrosidad y desafía el régimen. La detención del dirigente opositor, Juan Requens, de 2018, acusado sin pruebas concretas de participar en el supuesto atentado contra Maduro, y la constante persecución de Leopoldo López, quien ha sido encarcelado y puesto bajo arresto domiciliario, son ejemplos de la represión sistemática. La solución, los partidos políticos opositores y la inhabilitación de candidatos también forman parte de la táctica del gobierno para controlar el escenario político. Sin embargo, a pesar del terror impuesto en el régimen de Maduro, el deseo del cambio ante Venezuela sigue siendo fuerte. La situación económica desesperante, con hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas, y el colapso del servicio público han generado un clamor popular por un nuevo liderazgo. En este contexto, las intenciones de Venezuela de cambiar el gobierno se han manifestado en múltiples intenciones organizadas por elecciones y protestas masivas, a menudo reprimidas violentamente con fuerzas de seguridad. Sin embargo, la situación política de Venezuela nos dio una gran sorpresa cuando el anuncio que permitía libertad de elecciones en el candidato de Edmundo González, el cual se manifiesta como principal enemigo político del régimen Maduro, causando en forma que surja una luz ante la dictadura venezolana. Sin embargo, los constantes ataques del grupo político contrarias al régimen socialista de Venezuela causan medio entre simpatizantes de Edmundo González
Urrutia debido al temor de un atentado contra su persona. Muy bien, nos vamos a una pausa comercial, retornamos en Frecuencia TV Noticias. Retornamos a la pausa comercial en Frecuencia TV Perú Noticias. Marcha en Cuba contra el régimen comunista generan grandes cambios para el futuro del país. En un giro histórico, Cuba ha sido testigo de un cambio radical en su gobierno con la expulsión del comunista del poder. Después de décadas de sufrimiento debido a la pobreza extrema y ataques económicos, el pueblo cubano finalmente ha logrado retornar el control de su país. Las calles de La Habana se llenaron de celebración y esperanza mientras los ciudadanos expresaban su alegría por el cambio político que marca el fin de una nueva era marcada por la represión y escasez. Desde el Malecón hasta Santiago de Cuba, las multitudes ordenan banderas cubanas y coreaban consignando la libertad y democracia. El movimiento para expulsar a los comunistas del gobierno ganó a las fuerzas después de muchos años de protestas y resistencia pacífica. La crisis económica y humanitaria exacerbaban directamente por sanciones internacionales y políticas fallidas. Finalmente llegó a un punto de quiebre. Los líderes del movimiento cívico y activistas de derechos humanos fueron clave en organizar la transición pacífica hacia un gobierno provisional de una unidad nacional. El gobierno provisional está comprometida a iniciar reformas económicas y sociales que promuevan el desarrollo sostenible y mejoren las condiciones de vida de todos los cubanos. La comunidad internacional ha expresado su apoyo al pueblo cubano en este sentido, en la parte de momentos históricos, ofreciendo asistencias humanitarias y diplomática para asegurar una transición estable y justa. A medida que Cuba abre un nuevo capítulo en su historia, la esperanza por un futuro próspero y democrático se vislumbra en el horizonte mientras la nación se prepara para reconstruirse y avanzar hacia un mañana más prometedor. Siguiente noticia: escándalo de corrupción desde Argentina, revelan comedores falsos y facturas truchas en organismos públicos. Una investigación exhaustiva ha destapado un alarmante esquema de corrupción en varios organismos públicos de Argentina, revelando la existencia de comedores falsos y la emisión de facturas falsificadas para desviar fondos públicos. Según informes preliminares, funcionarios de alto nivel estarían involucrados en la creación ficticia de comedores sociales que nunca operaron realmente, destinando a proporcionar alimentos subsidiados a comunidades vulnerables. Estos supuestos comedores falsos habrían sido utilizados para desviar fondos asignados originalmente para programas sociales, exacerbando la crisis alimentaria en sectores de más necesitados. Además, se ha descubierto una entremación de facturación falsa, donde proveedores supuestamente emitieron documentos de compras infladas o complementando la parte de documentación errónea para servicios que nunca se prestaron. Estas prácticas fraudulentas habían permitido el desvío de millones de pesos argentinos a obras públicas, servicios esenciales y otros programas gubernamentales. El escándalo ha desencadenado indignación pública y demandas en una investigación exhaustiva y transparente por parte de la justicia argentina. Organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos
En la oposición han exigido acciones inmediatas para identificar y procesar a los responsables, asegurando que se haga justicia y restituyan los fondos malversados en el destino original. Las autoridades gubernamentales han prometido cooperar plenamente con la investigación y tomar medidas drásticas contra cualquier forma de corrupción y la confianza pública en la institución del país. Se espera que las revelaciones continúen afectando el panorama político y social en Argentina en los próximos meses, mientras se desenmascara la magnitud completa y el escándalo de sus ramificaciones de este desvío de fondos. Bien amigos, con esta nota cerramos esta edición de Frecuencia TV Noticias. Les recordamos que pueden seguirnos en las redes sociales. Soy Fernando Inocente. Gracias y hasta la próxima.